Sean bienvenidos todos a un nuevo podcast aquí con nuestro hermano Marlon en Cristificados. Hermanito, hablemos de un tema que particularmente no sé ni cómo empezar a decírtelo, pero ¿qué es el temor de Dios según la Biblia? Según tu conocimiento en la iglesia, según el mío, ¿qué nosotros podemos interpretar sobre el temor de Dios o el temor a Dios? Que en el lenguaje de mucha gente es común decir, es que él o ella le tienen temor a Dios. Pero ¿cómo expresas o cómo decís o cómo reflejas que realmente le tienes temor a Dios? Bueno, la situación es que nosotros a veces creemos que temor a Dios es tenerle miedo, es estar sometido por el miedo a Dios, que tengamos que hacer las cosas por ese miedo, que Él nos va a destruir, que Él nos va a penar por algo. Pero en sí lo que te llama en la Biblia es que Dios va construyendo eso en tu vida, ¿va? Pero ¿cómo lo ganás? Sería una pregunta, ¿va? ¿Cómo ganás ese temor a Dios? Si bien es cierto, la Biblia te lo presenta como uno de los dones del Espíritu Santo, ¿va? Que toda creación, entonces toda creación lo debería de tener. Si es un don del Espíritu Santo, toda la creación lo debería de tener, ¿va? El temor a Dios. Sin embargo, pues miramos que hay mucha gente que no teme a Dios. ¿Pero por qué? Porque no ha llegado el Espíritu Santo a ellos, que le hayan fundido que hay un ser más es superior, por decirlo así, un ser superior, al cual le tenemos que rendir cuentas por todo lo que hacemos. ¿Qué te puedo decir yo acerca del temor de Dios? ¿Cómo lo relaciono yo? El temor de Dios. Yo lo relaciono primero a alguien que le tengo que ser fiel, a alguien que le tengo que rendir cuentas de lo que estoy haciendo, ¿va? Alguien que me va a penar si soy imprudente, si soy inmoral, y entre un montón de cosas que están en contra de lo que es la naturaleza de Dios, ¿va? Porque Él quiere algo bueno y quiere que nosotros demos algo bueno de parte de Él, porque se supone que está en nuestra vida y tenemos que darlo como algo bueno por parte de Él, ¿va? De parte de Él, hacia las demás personas. Lo veo como respeto también, una forma de respetar, porque Él es más grande y tengo que, si Él es mi Dios y mi todo, tengo que respetarlo sobre todas las cosas, ¿no? Y amarlo sobre todas las cosas. Hay una cosa que yo no comparto que dice que debemos de tenerlo de prioridad. Pero el chiste de esta palabra prioridad es que yo no soy más grande que Él. Él es más grande que todos los que vivimos en esta tierra, que coexistimos en este mundo. Entonces Él sí nos tiene prioridad a nosotros como sus hijos, ¿va? Pero nosotros no lo podemos tener de prioridad a Él porque nosotros no somos más grandes que Él. Entonces yo ahí te digo, lo debo de tener como el centro de mi vida, como el todo, ¿verdad? No como una prioridad, porque no es algo que yo voy a hacer como un oficio o como un trabajo que tengo que hacer, ¿va? Entonces no es el Dios al que le debo alabanza y adoración. Yo te hago esa pregunta porque he podido notar en muchas personas que confunden el temor de Dios con un miedo abominable a quién es Él o lo que Él es capaz de hacer. Porque también la Biblia ha reflejado de cierta manera cuando a Dios algo no le ha gustado lo que ha pasado. Este es el caso de Sodoma y Gomorra, que es muy común en todo el mundo lo sabe. Sí. Destruyó totalmente y se arrepintió también en algún momento de haber creado a la humanidad por lo que habíamos hecho nosotros. Entonces, no estamos hablando en sí de la ira de Dios, pero sí estamos hablando de un temor como humanos que podemos llegar a tener por Dios. Me hacía muchas preguntas y yo decía, bueno, ¿será que los asesinos o los psicópatas o los homicidas tendrán temor de Dios o en su momento llegaron a tener temor de Dios? Por ejemplo, te hago esta pregunta así porque David, el rey David, todos conocemos el lado bueno de David, pero David también fue un asesino. Sí. Cometió muchos errores. Sin embargo, tenía temor de Dios porque reconocía quién era Dios y entendía la divinidad de lo que es Dios. Entonces, el temor de Dios no es ese abominable miedo que puede o puede inspirar Dios en alguna persona, sino es ese respeto, es esa devoción, es esa admiración y ese reconocimiento de saber quién es realmente Dios. Yo creo que el temor de Dios o el temor a Dios implica muchas cosas y una de ellas es reconocer su santidad. Es reconocer quién es Él, que es lo que tú estás diciendo. Es correcto. Y eso te lleva a entender que Él tiene un lugar en tu vida. Total.
bueno, sí lo tiene y que debes de cumplirlo a cabalidad, a darle esa santidad y esa alabanza y esa adoración que Él merece, ¿va? Que él ha hecho con tu vida cosas buenas y cosas grandes, que no solamente es porque le tengas miedo por lo que ha hecho, ¿va? En el transcurso. Vos mencionabas el caso del rey David, que el rey David fue utilizado para destruir todo lo que era la idolatría y los pueblos para poder mantener al pueblo de Dios en una tierra fija, ¿va? Sin embargo, pues él también tenía un gran temor a Dios por el ejemplo de que él sabía quién era el ungido de Dios, que era Saúl, que era el rey Saúl, ¿va? Entonces él pudo en muchas ocasiones matar a Saúl, pero no lo hizo porque miró en Saúl que era el elegido de Dios. Entonces como te digo, ese temor le hizo entender a él y nos debe hacer entender a nosotros que también Dios hace cosas, ¿va? En otras personas y que nosotros no tenemos que hacer cosas malas contra esa persona, ¿va? No, y es también entender, Alan, que el temor a Dios nos motiva o nos debe inspirar simple y sencillamente a obedecer sus mandamientos, a obedecer su palabra, a reconocer el hecho y la magnitud de su soberanía en nuestras vidas. Porque hay gente que dice que, ay, es que yo no hago eso porque le tengo miedo a Dios, a su reacción. Y el temor de Dios implica muchas cosas que a veces no están en nuestra naturaleza. Es entender la magnitud de quién es Él y de lo que Él va a hacer. Porque muchas veces decimos, sí, voy a dejar que se haga la voluntad de Dios, pero no lo aceptamos. Y también temor a Dios es aceptar lo que Él va a hacer, porque ya nosotros pusimos o hemos depositado nuestra confianza en las manos de Él. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas bíblicas que mostraron mucho temor a Dios. Hablé del rey David, puede ser que él sea uno, pero hay muchos. Por ejemplo, es muy común también el caso de Job. Job mostró mucha obediencia y temor a Dios, porque entendía, a pesar de haber perdido ganado, esposa, hijos, familia, integridad, prestigio, lo que haya sido que perdió, que era todo, entendía que había algo mucho más grande que lo que él había perdido. También te puedo mencionar el caso de la mamá de Samuel, que ella no podía tener hijos, y tuvo ese respeto de irse a dirigir a Dios y pedirle a Dios que le diera un hijo y que se lo iba a consagrar a él. Y así fue, pues ese es otro gran ejemplo del temor a Dios. Porque si vos puedes decir, pues voy a hacer lo imposible para hacer esto, y si no lo tenés a Dios como prioridad, pues no tenés a Dios como centro, pues no se puede hacer. Y fíjate lo que hace el temor a Dios. Nos hace vulnerables ante la tentación. Porque si no tenemos temor a Dios, con facilidad creemos cualquier cosa. Imagínate, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. El temor a Dios que mostró, bueno, le vamos a llamar temor porque ese es el nombre en sí de lo que estamos hablando ahora mismo. Pero ese amor y ese reconocimiento de que Dios es sobre todas las cosas y que Dios es más grande que todo, iba a ser capaz de sacrificar a su propio hijo por amor, por obediencia, por respeto, por lo que Dios representaba en su vida. Pero hoy en día nosotros no somos capaces ni siquiera de dejar hacer algo mínimo por temor a Dios. No, y también ahí lo manifiesta en el último capítulo del libro de Josué, que dice que si no tenés, por ejemplo, si no rendís culto a Dios, ¿a qué Dios le está rindiendo culto? Pues? Entonces, ahí te menciona claramente que nosotros tenemos la costumbre de tener misa los domingos. Entonces, si no vas a misa los domingos y no estás en la misa los domingos, entonces, ¿a qué Dios le está rindiendo culto si no vas a la misa los domingos? Pues? Yo sé que en el transcurso de la semana pueden haber otras actividades de la iglesia y uno puede asistir, está bien. Pero la misa de los domingos es algo muy puntual, porque es el día de la resurrección del Señor y todo eso. Entonces, si nosotros, como te digo, no le estamos rindiendo culto a Dios, ¿a quién le estaremos rindiendo? Que el que merece, como te digo. Si en nuestra vida hay ese temor a Dios, de que Él el día de mañana nos puede decir, esto está mal y nos puede corregir por eso, entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros, pues? Entonces, ¿qué está sucediendo en nuestra vida si ya se está? Yo siempre lo digo así, en este pleno siglo XXI yo he visto, lo puedo decir así, a un Dios bien normalizado. Como dicen los gamers, un Dios nerfeado, un Dios que no puede hacer las cosas, un Dios que se adapta a la persona, no una persona que se adapta al Dios. Y todo lo vemos en lo que está sucediendo, pues.
todos los miramos así, porque ya se ha normalizado a Dios y que no es un Dios que infunde como te autoridad sobre la persona. Es que es lo que te he dicho y hemos hablado en otros podcasts. La gente hoy en día está creando su propio Dios y está queriendo creer que ha creado un Dios manipulable, al que lo puedo buscar cuando yo quiera, el que va a ser, como has dicho en otros podcasts, el Dios 911, que es un Dios que yo lo voy a hacer a mi imagen y semejanza, y ese va a ser el que va a cumplir mis necesidades o suplir todas mis necesidades, y se olvidan del verdadero Dios, al que hay que tenerle temor, porque como lo dijo Job en una cita, Dios da, Dios quita. Dios quita. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando que la gente ya no le está teniendo temor a Dios? ¿Será que es que el Dios, al Dios Todopoderoso, al que nosotros sí le creemos, ellos ya no le creen? ¿O qué es lo que está pasando? Y surge una pregunta que me le hicieron hace poco, que decía, ¿por qué temerle a Dios? Yo le decía, desde tu persona me decía, dame la respuesta por qué temerle a Dios. Él decía, ¿tenerle miedo o temerle a Dios? ¿Cuál crees vos que sea la correcta? Le digo, temerle a Dios. Temerle. Ajá, ahora decime, ¿por qué temerle a Dios? Entonces yo le digo, personalmente te puedo dar una respuesta humana y una respuesta espiritual. Vos elegís cuál quieres que te dé. Me dice, dame la respuesta humana. Bueno, si yo, si no le temo a Dios, está sucediendo lo que vos mirás, a tu contorno hay asesinatos. En nuestro país, pues ya has visto la cantidad de feminicidios que hay y un montón de cosas que están sucediendo, ¿va? Y le conté la historia de una que estábamos trabajando en el hospital y estaba un muchacho que era meramente, que no creía en Dios, ¿va? Por no decirlo así, porque no sabemos si era ateo o agnóstico, porque eso, más de ser eso, era resentido de cristiano, ¿va? Él decía así, yo no creo en Dios porque yo no lo miro aquí, dice, primero. Y otro, hay tanta hambre en África, hay tanta violencia y todo eso. Entonces vino, como yo digo, Dios usa sus instrumentos. Dios sabe que la creación y Él se manifiesta donde quiera. Y todos me quedaron viendo a mí porque como dicen, este es el cristiano, este va a responder, ¿no? A ver qué dice. Sí, pero yo a todo esto estoy enfocado en lo que estoy trabajando y yo estoy escuchando, pero yo estoy sintiendo que me están mirando. Y le dice un compañero, y le dice, ¿sabes por qué Dios no actúa ahí? Le dice. Y le queda viendo, no sé, le dice, bueno, porque ellos tienen de Dios, si vos ves en África, tienen de Dios una vaca, le dice. Entonces, si ellos, su prioridad es eso, una vaca, que le rindan la adoración a la vaca y la vaca les va a suplir lo que necesitan, ¿va? Entonces decía el muchacho, ¿va? Entonces si tuvieran a Dios en realidad, se dieran cuenta que en el mismo país están los recursos necesarios, esa gente que está gobernando el país tuviera los recursos necesarios para poder suplir la hambre de ellos, pero no creen en Dios. Así pasan muchas cosas, que hay peleas y todo eso. Entonces yo le comentaba la respuesta a él, que yo le decía, la respuesta espiritual de eso es que Dios es tu tierra prometida, es tu plenitud. O sea, si vos temes en Dios y cumplís los mandamientos de Él, pues vos vas a llegar a ser parte y ciudadano de la patria celestial, ¿ve? Y los que no, pues quedan fuera de la herencia celestial que Dios nos tiene preparado. Y es increíble cómo la gente le ha perdido el temor a Dios. Ya viven en su propia ignorancia, por llamarlo de una manera, ya que se creen sabios en su propia opinión. Y mira, Alan, la Biblia pues tiene más de realmente 26 versículos que nos podrían acompañar en este podcast acerca del temor a Dios. Por ejemplo, uno de ellos está en Proverbios 8:13. Dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. A veces hacemos cosas cotidianas en nuestra vida que creemos que no ofenden a Dios, que creemos que no es tan necesario tener el temor de Dios como que la voy a hacer y no va a pasar nada. Y aquí en este versículo lo dice claro, el orgullo. Hay mucha gente orgullosa y el orgullo lo que hace es separarte hasta de tu propia felicidad porque no te permite disfrutar de la otra persona, por así llamarlo. También el lenguaje inapropiado. Muchas veces hablamos por hablar. Sí. Y aparte a veces decimos palabras con nuestra boca que destruyen a otra persona y estamos alimentando algo que a la larga nos puede traer a nosotros mismos muchas repercusiones. Y el Señor dice claramente que Él aborrece lo malo. Pero entendemos que hay gente que hace algo malo con un corazón agradable a Dios. Puede parecer contradictorio. Sí. Porque, vaya, en lo que te dije al principio de lo del rey David. David hacía muchas cosas malas, pero el corazón del rey era agradable a Dios.
¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, yo puedo verte a ti por fuera. Tú me puedes desagradar a mí con cualquier cosa que tú hagas, pero puedes estar agradando a Dios con tu corazón, porque Dios ve el corazón. Entonces el temor de Dios también, el temor a Dios nace también desde nuestras entrañas, porque naturalmente hemos sido creados por Él, para Él y para servirle a Él. Entonces creo que este versículo es tan bonito que nos enseña de que en lo cotidiano que nosotros hagamos que es malo, también debemos practicar el temor a Dios, porque es una práctica, no es reconocer antes de hacer algo malo que, ojo, pueda que lo que hagan no le guste a Dios, y si Dios me está viendo, tengo que tener mucho control de lo que voy a hacer. ¿Qué son hablar mal o decir malas palabras? Tener una conducta inapropiada, más que todos nosotros los cristianos, los creyentes, que a veces nos comportamos como si no fuéramos. Y eso, complementando lo que vos decís, que el orgullo, ¿va? Y lo dice Martín Valverde en una canción que dice, el orgullo no es grandeza, sino es hinchazón, va, es inflamación. ¿Va? Que cuando estás inflamado está malo, ¿va? Entonces el orgullo viene siendo eso, pues, una inflamación en nuestra vida, no es algo bueno, ¿va? Mira lo que dice el Salmo 128:1. Dice, dichosos todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. Cualquiera puede estar en el camino de Dios, pero si no le tenemos temor a Dios, o sea, si no pensamos antes de actuar, si no reconocemos su grandeza, su señorío, su plenitud, su magnificencia en nuestra vida, estamos como caminando errantes. Porque podemos estar muchos años en la iglesia, pero si no practicamos el temor a Dios, o sea, si no tenemos un stop antes de actuar, si no tenemos un raciocinio antes de pensar algo, estamos como errantes. Y la Biblia nos orienta en cuanto a muchos versículos. También hay otro que está en Proverbios 3:7 que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Imagínate bien, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Hoy en día somos sabios en lo que pensamos, en lo que creemos y en lo que decimos. Nadie está sobre lo que pensamos. Ojo, que a veces hasta en la forma de predicar creemos que cuando predicamos tenemos total razón nosotros, que nos sentimos con la facilidad de juzgar al hermano. Sí. Porque tal vez yo no estoy haciendo lo que él está haciendo, me siento en la potestad de decir, el hermano está haciendo tal cosa. Y el Señor nos dice, ojo, no te creas sabio en lo que según tú crees que sabes. Sí. El único sabio acá soy yo. Y nos predicamos, es la realidad. Nos predicamos y usamos eso para tirarle piedras a los que nos caen mal, que están en la silla. Y pasa, hermano. Suele pasar. Y yo te lo puedo relacionar esto que acabas de decir como en el hospital. En el hospital vos vas. Pero hay pacientes que no se toman el medicamento. Hacen como que lo toman y no se lo toman. Fingen, correcto. Y hay otros que son netamente resistentes al medicamento y le dan otra dosis, pero no la quieren agarrar. Entonces eso pasa en la vida del cristiano, que por mucho que nosotros vayamos a la iglesia o somos resistentes o no nos tomamos el medicamento, no vamos a pasar de lo mismo. Yo siempre lo he dicho así, el retiro puede estar muy poderoso, pero si el individuo no quiere cambiar, no va a cambiar y puede ir 1000 veces al mismo retiro. Y si quiere seguir siendo la misma cuestión de toda la vida, así se va a quedar, brother. Ya puede venir el Espíritu Santo a taladrar el corazón y si lo sigue queriendo, oíste bien esta frase, lo sigue queriendo tener de piedra, nunca va a moldear ese corazón, aunque el Espíritu Santo venga y lo taladre y haga lo que sea, pero no, si él quiere tenerlo así, lo va a seguir teniendo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo siempre he dicho, porque esto de la frase esa, el temor a Dios, siempre ha estado como pegando en mi cabeza. O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo practico? ¿Dónde lo puedo descifrar? ¿Cómo lo puedo entender? Yo creo que es tan importante temer a Dios, porque no es tenerle miedo, sino temerle a Dios, que eso nos acerca mucho más a Él. Porque el temor a Dios es como un stop que te detiene a ti antes de hacer algo que sabes que es incorrecto. Porque nuestra conciencia humana, nuestra naturaleza, antes de hacer algo malo, tú sabes que está mal. Sí, está mal. Y todavía después de que lo haces, está la conciencia diciendo, te estaba malo, yo te dije, y tú lo hiciste. Entonces queda el arrepentimiento y queda toda aquella frustración que vivimos. Pero Dios en su gracia, gracias a Él, nos perdona, nos purifica y nos da otra oportunidad. Por eso es que es importante temer a Dios. Porque eso nos abre una brecha entre nuestra naturalidad y su divinidad, porque nos acerca más a Él, aún sabiendo que nosotros somos pecadores. Porque yo estoy seguro, tú también has hecho algo y te has arrepentido de haberlo hecho. Sí. Aún sabiendo que está malo, que todos lo hemos hecho, todos practicamos naturalmente
ese hecho, pero creo que en la vida fundamental de un cristiano, el temor a Dios es fundamental. Tiene que estar ahí, tiene que saber que es el stop, que le va a poner un alto antes de hacer algo malo. Hablan simples cosas como hablar mal de un hermano, mirarlo mal, no ayudarle cuando lo necesita. Si tú tienes realmente o practicas el temor a Dios, vas a saber que, ¿qué haría Dios? ¿Será que a Dios le está gustando lo que yo no estoy haciendo? Porque Dios me está viendo. Una de las cosas que siempre hago cuando salgo de mi casa es, yo me imagino una vista desde las alturas. Yo voy en mi carro por toda la calle y yo digo, wow, Dios me está viendo. Tu vista satelital. Mi vista satelital, yo digo, Dios me está viendo. Qué interesante saber que entre billones de personas, Dios me está viendo a mí. Pues también te puede estar viendo a ti, porque es omnisciente, es omnipresente. Pero me está viendo a mí. ¿Por qué? Porque le tengo temor, respeto, amor. Reconozco su divinidad, su santidad y todo lo demás. Y eso me hace, pues, realmente gozar de que ese temor a Dios me acerca mucho más a Él. Y el temor a Dios es algo que te santifica. Porque, vaya, yo pienso a veces de que si vos tenés, si en tu vida nace el temor a Dios, los mandamientos te van a ser fáciles. Porque no vas a estar pensando en el mal. Porque sabes que está la deidad que te va a juzgar algún día por esas cosas malas que has hecho. Y es algo que te santifica y que te va acercando a Dios. Y vaya, Samuel, creo que uno de los reyes, Saúl, sí creo que uno de los reyes que pide sabiduría, Salomón es el que pide sabiduría, pero porque él ya tenía una relación muy estrecha con Dios y ya tenía el temor a Dios, ¿va? Entonces, eso, como te digo, manan los dones del Espíritu Santo en tu vida, ¿va? Todo eso que te hace discernir muchas cosas que sabes que pueden afectarte a corto plazo y a largo plazo en tu vida. Acabas de decir algo que me abre una brecha del pensamiento que podría decirte, entender que tener temor a Dios es como un beneficio para los cristianos. Sí. Bueno, realmente obtendríamos muchos beneficios con el hecho de temer a Dios, pero uno de ellos es la protección. Pues, tú sabes que cuando tú tienes el temor a Dios, cuenta con su protección. Claro, o sea, pensás antes de hacer eso y tienes a Dios presente. Entonces cuentas con su protección. Y obviamente, hablando del rey Salomón, uno de los beneficios que puede darnos el hecho de temer a Dios es tener sabiduría. Sí. Ya tienes conciencia antes de hacer algo. Y tienes presente a Dios en todo lo que vas a hacer. Y también, obviamente, tú lo acabas de decir, o sea, somos bendecidos con el hecho de temer a Dios. Yo creo que, bueno, estas tres que acabamos de mencionar, protección, sabiduría y bendición, pues nos acercan más a practicar esto de que estamos hablando del temor a Dios. Y te podría decir, Alan, creo que el temor a Dios se puede cultivar. O sea, se puede desarrollar. Creo que esa es la palabra correcta que se puede decir sobre el temor a Dios, que se va cultivando y es lo que va creciendo en tu vida. Porque uno puede decir, yo tengo temor a Dios y todo, pero no se tiene que notar. ¿Dónde lo encontraste? Ajá, sí. ¿Cómo sabes que tenés temor? O sea, que vino Dios y tenés temor a Dios. Tenés el chip del temor. Ajá. Entonces, pues no es así. Es algo como que vos ya lo vas aceptando y ya van haciendo en uno, pues es temor a Dios. Y se va notando en lo que uno va haciendo. Y podríamos mencionar, tres formas de cómo cultivar el temor a Dios. Y una de ellas es lo que estábamos hablando al inicio. Cuando leemos la palabra de Dios, cultivamos eso, o desarrollamos eso, o nos encaminamos a un temor a Dios. ¿Por qué? Porque a través de su palabra hay promesas, a través de sus palabras hay misterios, hay formas, estilos de vida, hay enseñanzas de cómo comportarse ante una situación, hay ejemplos. Entonces tú vas desarrollando, si tú perdiste tu casa, puedes entender con la vida de Job que eso no es nada. Puedes recuperar una o dos casas. Perdiste cualquier cosa, puedes entender con el estudio de la palabra que puedes salir adelante. Sí. Otro de ellos es orar constantemente. Creo que cuando oramos, aparte de que desarrollamos, ponemos en práctica nuestra naturalidad, porque fuimos creados para adorar a Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos desarrollando o estamos cultivando ese temor a Dios. Que esa palabra, yo no sé si es que deberíamos de quitarla o qué,
Porque cuando la gente escucha temor, cree que es miedo. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque yo tengo amor a Dios, porque yo tengo respeto a Dios, porque yo tengo reconocimiento de quién es Él. Entonces cuando oramos, pues cultivamos todas estas cosas. Y obviamente tendríamos que tener una muy buena relación o comunicación con Dios para poder tenerle miedo, o para poder tenerle respeto, o para poder tenerle... serle fiel. Sí. Fíjate que ahorita que te digo tenerle miedo, yo creo que no sería malo, porque si cuando tú le tienes miedo a alguien, le tienes como respeto. O sea, sabes que no puedes sobrepasarte de lo que ya estás haciendo. Creo que todos hemos sido hijos, ¿va? Bueno, Somos. sí, somos hijos de un papá físico, ¿va? Pues, como te digo, ahí lo puedes contemplar vos cuando vos hacías algo y tu papá te castigaba. Entonces ya cuando tenías la oportunidad de volverlo a hacer, ya lo pensabas como hasta 3 veces, ¿va? Para volverlo a hacer. Y llegabas al punto de no hacerlo porque te iba a caer un castigo, ¿va? Entonces eso, aparte de ser un miedo, es un respeto a tu papá, porque tu papá te dice que... Porque es el que más infunde terror en las casas, ¿no? Los Autoridad, padres, autoridad. para pintar un poco. Respeto. Sí. Entonces, eso que te decía, que tu papá te castigaba por X o Y razón, entonces ya te daba la noción de no volverlo a hacer, ¿va? Entonces yo lo asimilo con eso, con lo de Dios, que vos vas notando en la Biblia, que te va diciendo qué pasaba, por qué hacía esto y lo otro, y vos ya vas diciendo, esas cosas en mi vida existen, entonces tengo que empezarlas a comerme, porque si no me va a pasar lo que le pasó a esto. Incluso en Josué 9 está la historia que a mí me encanta, la historia, yo la voy a seguir contando cuantas veces sea, en cuantos podcasts sea. Es que te identificas con eso, está bien. Entonces, de este reino, que estos reinos que miraron que todo donde pasaba el pueblo de Israel era devastado, pues, y no quedaba piedra sobre piedra. Entonces ellos idearon el plan de ir y decirles de que venían de muy lejos y que habían escuchado de Dios y que se venían a integrar al clan y todo eso. Entonces, el pleno hecho de decir, no, hombre, estamos en el lado ganador y Dios nos pretende poner estas cosas, hay que tener respeto por lo que Él nos dice, porque Él es nuestro Dios, pues. Y como de darse por vencido en esa parte de decir, no, hombre, no es mi humanidad, es la deidad de Dios que el que debe mejorar en mi vida. Me hace sentido lo que decís, porque si nosotros, como padres, lo digo yo porque ahora yo soy padre, si nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y lo mejor muchas veces tiene que venir acompañado de castigos y detenerlo en muchas otras cosas, también eso a la larga te trae una buena razón de haber sucedido lo que pasó. O sea, ¿cómo te quiero decir? El que tu padre te haya reprimido de algo alguna vez tenía sentido más adelante. Te vas a dar cuenta. Por eso es que es importante el temor a Dios, porque nos desarrolla en el futuro algo mucho mejor, porque Dios solo quiere lo mejor para nosotros. Sí. Si nosotros, como dice la Biblia, si nosotros que somos malos queremos cosas buenas para nuestros hijos, cuanto más tu Padre que está en los cielos. O sea, si yo castigo a mi hijo hoy por algo malo que hizo, es porque yo quiero que en el futuro no le vaya mal, no lo vaya a repetir. Entonces, él, con lo que yo hice, posiblemente desarrolle un miedo, pero no es directamente un miedo, es un respeto, es un reconocimiento de autoridad, que yo lo soy en este caso, y así tú con tu papá y muchos otros que nos escuchan y nos ven. Ya lo toma como una norma para que no violentar tu mandamiento en casa. Mi autoridad. Ajá, tu autoridad, correcto. Y mejor no lo pudiste haber asimilado, porque te digo, es un buen ejemplo lo que acabas de dar. No, y me hace mucho sentido, y también me hace pensar que, Alan, es tan importante todo esto que estamos hablando, que aunque no lo parezca, pero el hecho de no tener temor a Dios también tiene consecuencias. Sí. Es como que mi hijo no me haga caso a mí. ¿Qué va a pasar con el futuro de él? Él va a fracasar porque no fue obediente, no reconoció mi autoridad. Entonces, cuando no tenemos temor a Dios, es que no reconocemos su divinidad, no reconocemos quién es, no nos interesa quién es. ¿Y qué vamos directo al fracaso? Que es ahí donde caemos en pecado y nos cuesta salir de ahí. Saúl, el rey Saúl, el primero o sea, haber sido elegido por Dios para ser el primer rey del pueblo de Israel y hacer lo que hizo, o sea, hacer lo que no le correspondía, que estaba penado por Dios, y hacer los sacrificios que le correspondían a Samuel en ese entonces. Entonces, desde ahí, pues, el fracaso de él. Entonces, si vos ves, si vos rompes una norma divina de Dios, es un fracaso para tu vida. Total. Y ese temor a Dios nos lleva a un montón de cosas,
como te digo, a hacer las cosas bien en todo tu pleno hecho de vida, pues todo tu transcurso de vida es algo como que te va diciendo hasta en tu mente, te va diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal, y vos vas apartando eso malo para no hacerlo en tu vida. Y fíjate que me hace pensar, cuando Jonás estuvo en la ballena, que Dios lo estaba mandando a hacer algo, él no quería ir, pero le tenía temor a Dios. Y ese temor lo tenía reprimido totalmente porque sabía que estaba desobedeciendo a Dios, Sí. a un ser supremo, a su creador, a su rey. Y muchas veces pasa en nuestra vida igual. Nosotros sabemos que Dios nos ha mandado a hacer algo, pero no lo hacemos porque estamos esperando no sé qué cosa, pero no lo hacemos, pero nuestra conciencia sí nos está diciendo, ve que tienes que hacerlo. Ve que tienes que hacerlo. O sea, es importante vivir y practicar el temor a Dios. Sí, no, y no hay que esperar que un ángel baje con una arpa a decirnos, ¿Para qué? no, eso ya no va a suceder. Porque ya todo, como te digo, todo se ha venido actualizando hasta la fecha. Pues. El temor a Dios no es miedo, no es ese abominable pavor, terror que podamos sentir a Dios. Es algo tan simple y tan cotidiano como reconocer quién es, obedecerle, amarle, respetarle, pensar antes de actuar, pensar antes de hablar, es saber cómo vamos a actuar ante algo o ante alguien o ante una situación X. Yo creo que el temor de Dios es una práctica muy interesante. Interesante. Y es como te digo, para el que no entienda, como alguien uno o dos novios que se quieren, uno no quiere hacerle infiel al otro y eso es algo que va, como te digo, sumándole al conocimiento de que es temerle a Dios, va. En el aspecto, si uno como pareja tiene miedo de ser infiel a otro, mucho más hay que tenerle miedo a nosotros de ser infiel a Dios. Total. ¿Por qué creemos, cómo le podemos ser infiel a Dios? Hay un montón de formas. Incluso se puede decir dejando de orar, dejando de leer la palabra, creyendo más en las cuestiones de los signos zodiacales. Un montón de, sí, el horóscopo. Y creyendo que una carta te va a decir cualquier cosa. O sea, empezamos a optar cosas que son, como te digo, algo que no... Banales, sí. Que no vemos lo que realmente Dios es, ¿va? Entonces, hasta ahí somos nosotros infieles a Dios. No, y si lo generalizamos, le somos infieles a Dios cuando no le tenemos temor y ya. Sí. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante este podcast. Así es que gracias, Alan, hermanito. Gracias por compartir este momento conmigo y con todos los que van a ver este podcast. Así que le mandamos un abrazo y por favor tengan y practiquen el temor a Dios, que eso es muy importante. Bendiciones.